Para mí un premio no significa mucho, no significa que yo sea mejor que mis colegas, sino que te mide en el momento solamente. Como veo amigos y colegas que a veces derechamente no les gusta ir a convenciones. Dicen, no, ¿por qué? Porque nunca ganan. Y es como, amigo, no es para ganar. Muestra tu trabajo, preséntate de la mejor manera posible, haz tu mejor trabajo. Me ha tatuado una abuelita de 80 años cuando recién empecé, y ella feliz con su letrita así pequeñita en el brazo. Me Y resulta que ya yo todo feliz haciendo, ya terminando el evento, y de repente me doy vuelta y está mi viejo con mi tía, que fue como, no me lo esperaba. Y estaban ahí, estaban mis primos, como que todo, la parte familiar fueron para allá a darme la sorpresa. Buenas, buenas a todos, tintartistas, a tu casa, mi casa y la casa de todos tintas. Hoy con un nuevo artista que, wow, nos sorprendió. Está increíble. Y de hecho es chileno. No hemos tenido muchos chilenos aquí en estas pantallas, pero es chileno. Con 12 años, según él dice, legalmente, en la industria del tatuaje. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola, saludos a todos, muy bien, tranquilo, acá ya en casa. Después de un largo día de trabajo, me imagino. Hoy sí tuve un par de horitas y un poco intenso. Bueno, muchas gracias por recibirnos en tu hogar y en estas horas que allá en Chile ya son las 9 de la noche, ¿no? Sí, sí. Ay, ya listo para la cama después de esto. No, tengo que hacer todavía un par de cosas más, avanzar algo de lo de mañana, así que todavía queda, Ay, todavía queda día. bueno, muchísimas gracias por sacarnos tiempo en tu agenda tan apretada, lo aprecio muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, empecemos entonces con tu historia. ¿Qué te Claro, inspiró a convertirte en tatuador? ¿Y cómo fueron tus inicios, tus primeros pasos en este mundo tan increíble del tatuaje? la verdad fue por curiosidad. Mi primer acercamiento al tatuaje tenía que 15 años, y vi a algún vecino por ahí jugando a la pelota que tenía algunos tatuajes, y claro, me impactó, porque yo dibujo desde muy pequeño. Entonces era como ver un dibujo en la piel, me voló la cabeza. Fue No sé, súper claro, era como, no, no se borran. Y me atrajo mucho de inmediato. Así que ahí eh, mi curiosidad no pude más, y que tuve que desarmar una máquina, hacer una radio, sacarle el motor, armarme la máquina, conseguirme tinta, con aguja de coser, tinta de dudosa procedencia, no tengo idea de la dónde era esa tinta, pero claro, quería mi tatuaje, así que ahí empecé a tatuarme. Y eso fue como el principio, y escondido de todos, de mis viejos, o sea, te todo. tatuaste a ti mismo Sí, 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 sí. Ese fue mi y, primer tatuaje. y lo podemos ver. Sí, claro, dame un segundo. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál fue tu inicio en esto? Es, Creo que se puede ver algo. Ahí el cangrejito ese que está ahí arriba, ese El es grandote. el que se ve justo ahí. El que después le agregué más cosas, inventando yo. Pero No, ese no, fue el pero primer tatuaje. no Y quedó tan mal para hacerlo con un motor de radio y una aguja de coser. sí, la verdad que, y me acuerdo que dolió harto, porque esa aguja no tiene filo, prácticamente, muy pequeño, a diferencia de la aguja actual. Entonces, Mm. sí, se sentía. Pero claro, estaba tan preocupado de hacerlo que me olvidé el dolor, así que le di nomás. Y después del tiempo empecé como a probar tintas, probar equipos, probar agujas. En el mismo tatuaje sí que tiene muchas capas de diferentes tintas, diferentes colores. Y me ha servido para ir viendo cómo se desarrolla, igual cómo avanza y cómo envejece el tatuaje. Que no es un gran diseño ni nada, pero sí me sirve como una herramienta de estudio. Claro, Por eso lo conservo todavía. se me destemplaron todos los huesos de mi cuerpo. Y me comentabas que aprendiste empíricamente por las revistas, no tenías amigos tatuadores ni nada. Claro, pasa que en esa época, estamos hablando de mediados, fines de los 90, acá en Chile el tatuaje igual era muy clandestino todavía. Entonces había muy pocos lugares donde podrías ver tatuajes y tatuadores, y
comprar algunas cosas. En esa época todavía acá se soldaban las agujas, eran máquinas de bobina, entonces era como complicado. Mi único acceso para saber cómo era una máquina de tatuaje era la revista. Entonces ese era el único canal de información, no existía YouTube, no existía nada, nada de lo que hay actualmente. Entonces, lo que te contaba, porque ver un dibujo en la piel me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante y con desafiante igual. Así que claro, ahí me hice mi tatuaje, tatué un par de amigos y ahí quedó ahí, como que no seguí. Después seguí mi estudio, entonces ya estaba pendiente de otras cosas. Y como era todo muy clandestino, nunca lo vi como una opción de trabajo en realidad. Entonces, ya después, igual nunca como que dejé de tatuar mucho tiempo. O sea, el tiempo que estuve sin tatuar como más prolongado, yo creo que fueron como 3, 4 años. Pero al año, no sé, hacía uno, dos. Entonces era como más que nada por hobby y por gusto que lo hacía y mis amigos, claro, también me sonaban y ya, hazme esto, hazme. Y ahí empecé como prácticamente como hobby. ¿Y qué hacías en ese entonces? ¿Cuál era tu profesión antes de tomarlo en serio y volverte tatuador? A ver, todo ese proceso pasó desde, no sé, mis 15 años hasta los 30 cuando empecé a tatuar ya en serio, tiempo completo. O sea, fueron hartos años. Y en Sí, ese periodo terminé mi estudio de la secundaria, después estudié publicidad 4 años más. eh, Luego pasaron ahí algunas cosas personales que complicaron un poco las cosas, entonces me vi obligado a trabajar, a salir a trabajar en lo que podía, en lo que encontraba. Entonces, claro, estaba muy atento a estabilizarme económicamente, poder vivir y mantenerme. Y siempre el tatuaje estuvo muy al margen, muy al margen. Hasta alguna época cuando ya trabajé en tantas cosas que ya nada me llenaba, nada me gustaba. Y ahí fue la gran pregunta, fue como, ¿qué me sale gracias. mejor? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me sale mejor? Y ahí pensé de inmediato en el dibujo. O sea, el dibujo y la música son cosas que me gustan mucho, pero ya venía haciéndolo de muy pequeño, entonces sentía confianza y tenía habilidad, sentía que tenía habilidad para dibujar. Pero claro, ¿en qué iba a trabajar dibujando? Esa era la pregunta. Acá es complicado porque el tema cultural, si bien existe, pero nunca ah, hubo demasiado apoyo. No había muchas vitrinas, no había muchos lugares donde tú podrías ejercer eso. Era todo demasiado artesanal, demasiado rústico, entonces era un poco complicado. Y bueno, cuando ya entendí que no quería trabajar en oficina ni en trabajos como normales, tenía más oficios que Don Ramón, tuve, en realidad. Así que nada, me hice el cuestionamiento y una vez que dije, bueno, y el tatuaje, y me acordé del tatuaje y dije, ¿en qué estar ahora? Porque le perdí el hilo, nunca seguí tatuadores, ni tiendas de tatuaje, ni nada. Así que me hice un Facebook, empecé a agregar tiendas de acá de Santiago, empecé a seguir tatuadores y claro, un día veo que hay una convención de tatuajes que yo no tenía idea que existían. Ya, por qué fecha eso era, como el 2012, 2010, por ahí. Y era una convención de las grandes que se hacían acá en la época. Entonces fui a la convención a ver qué estaba todo y claro, veo a algunos colegas ahí haciendo retratos, haciendo cosas en colores, en negro, muy, muy elaborados. Y ahí como que me entusiasmé y dije, ya, acá es. Ahora sí se puede. Y ahora sí se puede porque claro, cuando yo partí eran casi puros tribales, eran cosas muy, muy pequeñitas, muy sencillas. Entonces ya me compré un par de equipos y como te digo, empecé a tatuar un poquito más, ya después del trabajo los fines de semana me ponía a tatuar. También amigos, gente conocida. Antes de eso estuve un periodo que retomé el dibujo también. Entonces como que todo se fue engranando de a poquito hasta que ya también fue otra pregunta. Dije, ¿y dónde consigo trabajo tatuando? Tenía Claro. que 5 o 6 tatuajes hechos, mal hechos, pero se veían bien. Así Ok. que ahí empecé a meterme más en las redes sociales. En ese tiempo era Facebook. Y uno de los estudios de acá Santiago, de uno de esos lugares donde se movía el tatuaje, estaban buscando tatuadores. Y yo ahí con la personalidad nomás mandé los pocos trabajos que tenía, que podía mostrar, y me llamaron. Así que, nada, yo contento así, pero un poco asustado porque no tenía idea cómo funcionaba, no sabía, te juro, nada de nada. Así que fui a la entrevista, me explicaron cómo era,
Y bueno, dije, ¿qué hago? Estoy trabajando, trabajaba en oficina en ese tiempo. Así que hablé con mi jefe, le expliqué todo así como era, derechamente. Y tuve suerte, el jefe como que me entendió y me dijo, ya tómate una semana de vacaciones anticipada y anda a probarte y me cuentas cómo te va. Qué Así buena esa. que sí, sí, tuve suerte. Así que lo hice y fui esa semana que coincidió que fue una muy buena época, era como noviembre y ese lugar donde estaba la tienda era como un centro comercial, entonces estaba lleno, o sea, la semana que estuvo lleno y ahí dije, no, tengo que quedarme acá, o sea, ya me gustó, me sentí muy cómodo haciendo mis primeros tatuajes reales. Así que ya estuve esa semana y fue toda una revolución. Me costó tomar la decisión porque hace muchos años ya yo ya venía con la inquietud de a qué me dedico. Y ahí fue como, bueno, ya, tomo la decisión ahora, hablo con mi jefe, renuncio y me lanzo. Pa'lante. Sí, me lanzo el clavado directamente al agua sin tener idea de nada. Pero creo que también es parte de tomar decisiones. O sea, en la vida uno tiene que tomar decisiones importantes. A veces uno se puede equivocar, a veces no. Pero sí tenía mucha convicción. O sea, era como, ya si dejo todo, eh, la normalidad que tenía hasta ese momento para dedicarme a algo que sí me interesa más que cualquier otra cosa en la que haya trabajado, tengo que darle al mil. No puedo estar a medio. Así que renuncié y empecé a trabajar ahí. Con alma, corazón y cuerpo. Tú dale. Sí, sí, fue extraño porque los primeros meses yo sabía mis límites, pero también conocía mucho mis habilidades, hasta dónde podía llegar. Entonces en eso nunca me falló la confianza. Y al principio lo tomé como aprendizaje, entonces fueron como los primeros 6 meses a recibir tatuajes muy simples que eran nombre, estrella. Y para mí era una práctica de las tres cosas principales, o sea, relleno, línea y sombra. Eso era mi meta era manejar eso. Entonces me puse pila y estuve trabajando ese tipo de trabajo los primeros 6 meses y por ahí caían algunas cositas extra que eran, ya requerían más elaboración, ¿no? Algunos retratos en grises también. Así que de a poco ahí el ritmo de trabajo que tenía mucho. Y otra cosa que allá entraba y entraba y entraba gente, entonces tenías que resolver rápido. Ya después que como que hice esa práctica, después ya más confiado y tomaba otro desafío más, trabajo más elaborado. Pero como no había mucho que hacer y la gente como que pasaba a consumir un tatuaje y luego se iba, a veces tenían ideas buenas. Y no quiero hacer algo, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer algo bonito. Entonces, claro, entonces ahí me metía no sé, en media hora le armaba un diseño con la idea que tenía la gente y felices, y yo con el Photoshop en ese tiempo era muy rápido, entonces elaboraba cosas súper rápido. Así que de a poco ya empecé a hacer trabajo mucho más Elabora. difícil. Sí, para el momento ese era un trabajo mucho más difícil. Y siempre con cuidado, sí, para que quedara bien. Esa era siempre la idea. Al menos siempre lo tuve claro desde el principio que finalmente no estamos vendiendo zapatillas no sé, ni un bolso, estamos trabajando con la piel. Entonces, Y siempre he tratado, permanentes. claro, siempre he tratado de ser muy cuidadoso con eso. Y sabemos que ya te especializas en realismo y en estilo libre, tanto en color como en grises. ¿Qué te atrajo de estas técnicas, de esto en particular? Comodidad, yo creo. ¿Qué pasa? Que de pequeño dibujaba y siempre estuve muy ligado a hacer animales, sobre todo retratos. Entonces, tenía como una pequeña base que me facilitaba las cosas en el momento de tatuar, era como cambiar los lápices por máquinas, que eso sí me costó. Entender cómo funcionan las máquinas, entender cómo funciona la piel, que muy poca gente habla de eso, pero en realidad no es solo artístico, o sea que hay que tener mucho cuidado y manejo de pieles, y todas las pieles son diferentes, entonces funcionan diferentes. Así que como siempre estuve un poco ligado a la fotografía, al realismo, como que me sentía más cómodo ahí. De hecho, hasta el día de hoy me siento más cómodo haciendo eso que haciendo líneas, porque Sí, el trabajo lineal siempre me ha costado mucho. Es muy preciso, requiere mucha precisión. Yo no soy muy preciso. Y claro, es que lo que pasa es que, no sé, por ejemplo, un tradicional, si no te queda pulcro, se nota.
Así es cierto. En otro estilo no es tan así. Ujú. Siempre va a tener una manera de que no moleste quizá una línea que no está muy prolija, si es que usar línea. Yo casi no ocupo línea. Entonces, trato de hacerlo con cuidadito, y como es poco lo que hago trabajo de línea, entonces me da el tiempo y la puedo hacer con calma. Pero no sé, un geométrico, por ejemplo, me volvería loco. Ay, bárbaro. Es demasiado para mí. ¿Y cómo abordas este tema del realismo con tu parte artística, este equilibrio entre lo que se vea real pero también artístico? ¿Cómo abordas ese equilibrio? Eh, la verdad es que al principio siempre traté de encontrar la técnica, que es como lo que siempre busqué en un principio, lograr buena técnica y después de eso ya ver qué pasa. Entonces encuentro que el realismo es técnico, como muchos trabajos, sí son muy llamativos, sí son difíciles de hacer, pero tiene una limitante que es creativa. Sí, exacto. Claro, que eso fue con el tiempo, me fue no incomodando, pero sí era como el freno que tenía, no poder desarrollar ideas, sino que era copiar una foto. Y claro, si tienes la técnica lo va a hacer tremendo, así, te puede salir muy bien, muy bien. Pero me faltaba algo, que era la parte creativa. Y claro, con el tiempo fue una evolución, ya cuando sentí que tenía buena técnica para tatuar, empecé a agregarle cosas a la fotografía, en el caso de los retratos, agregarle iluminaciones extra, enriquecer un poco la piel con otros colores adicionales, jugar con los fondos, eh, con la orientación que tiene de acuerdo a la zona donde vas a tatuar, que no sea solo una foto, que no sea un círculo o un óvalo. Entonces, primero empecé a trabajar esas cosas, como la composición y la iluminación, que me gusta mucho trabajar con iluminación y reflejo. Y usas muchos colores. De hecho, algunos tatuadores me han expresado que el realismo tiende a ser un poquito aburrido por esta Ujú. parte que tiene que lucir como real, como como la imagen que te muestran, fotografía que tú dices. Entonces, como que le dicen, "Ah, es un poquito aburrido". ¿Tú qué opinas? Sí, sí, totalmente. Después de un tiempo ya te empieza a aburrir. Lo que te digo es muy limitante creativamente. Ya tienes la técnica y es como copiar, 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 copiar. Y siempre falta algo. Yo por lo menos me dio la sensación de que siempre faltaba algo. A pesar de que le ponía algunas cosas extras, pero aún así era limitante. Es cierto. Sí, porque, pues, ¿qué más Y, uno hace? claro, y yo creo que la crítica general hacia el realismo es, o sea, lo que he escuchado de colegas, lo que he hablado con gente que está en el medio, incluso actualmente hasta algunos clientes también, y es como monótono y es muy específico. O sea, si te vas a hacer un retrato, claro, es la cara y te tiene que quedar igual. Pero en temas compositivos eh, es limitante. Ya en una pieza grande ya tú puedes jugar con, con las figuras que te da una fotografía, por ejemplo, que es lo que trato de usar con proyectos grandes. Los retratos, como te digo, son lo que son retratos. Pero ya cuando hay una composición más trabajada, cuando hay, bueno, fotomontaje, porque se trabaja con fotografía, sí tratar de ocupar los mismos elementos que te da la fotografía. Ángulos, direcciones de color, de sombra, de contraste, y eso para darle un poquito más de fluidez a la pieza. Eso sí es cierto. ¿Y cómo tú decides, porque tú trabajas en color y también trabajas en grises, cómo Ujú. decides si una obra se va a realizar en colores o en grises? ¿Qué factores influyen en esto en tu arte? Cuando me corresponde a mí, o me piden mi opinión, en el caso de los clientes, si me piden la opinión de que me parece más, evalúo dos cosas. Primero, la idea y qué material tenemos respecto a la idea. Qué tipo de fotos, si las fotos son de buena calidad, a veces me piden cosas de películas muy antiguas donde la calidad no es muy buena, entonces se pierden quizás colores, aunque todo eso se puede arreglar, se puede manipular, pero trato de verlo así. ¿Qué me entrega la idea? De acuerdo al material que dispongo y también la piel. Claro, sí, porque por lo menos en pieles muy blancas los colores, wow, puedes jugar con muchas gamas, Sí, pero claro, así como claro. la mía, pues se ve mejor en blanco y negro, ¿no? No sé si es que se vea mejor. Yo creo que tiene que ver también con cómo se aplican los colores y qué criterio usa para poder
para que se entienda. Entonces, claro, dependiendo de tu tono de piel, y pasa con Black and Grey también, es lo mismo. Tú tienes un tono de piel, tú puedes bajar esos tonos de piel, pero es más difícil subirlo. Entonces ya te limita la paleta. Pero de que sí se puede, sí se puede. El tatuaje funciona con contraste. Y el contraste lo puedes hacer por valor tonal, por temperatura, color y hasta por texturas. Siempre que tú generes contraste, se va a poder leer bien una pieza. Y el tamaño también influye. Eso sí es cierto. Sí, sí. Se puede jugar más en cosas más grandes. Claro. Y por un tema de durabilidad, o sea, el tatuaje siempre lo he pensado como trabajo a largo plazo. El tatuaje recién hecho que siempre se va a ver bonito, se va a ver bien, pero ¿qué pasa después al año, a los 5 años, a los 10 años? Entonces, es una de las cosas complejas tratar de proyectar cómo va a quedar ese tatuaje en unos años más. Y el tatuaje para mí es un mundo de variables. Es muy difícil poder estandarizar cosas. Las pieles es un cuento aparte. Los diseños, los tamaños también. Siempre tengo una idea de que a veces por los clientes me dicen, oye, ¿por qué no se puede hacer tan pequeño? Y les explico que al final la tinta se expande. El tatuaje que te mostré, voy a ver si algún día encuentro la foto de cómo está recién hecho y cómo está ahora. Porque es un buen ejemplo de cómo las líneas se expanden, cómo la tinta se va expandiendo. Entonces imagínate hacer un retrato en un dedo. ¿Cómo va, cómo va a quedar eso al aire? No se va a entender nada. Claro, Es porque cierto. se pierde mucha definición. Y es que a veces, bueno, yo no soy tatuadora, pero sí me encanta tatuarme. Y uno Ujú, como cliente a veces no tiene presente que la piel sigue creciendo. ujú. Entonces se va a cambiar. Sí, cambia todo, o sea, inevitablemente, porque no hay nada que hacer al respecto, la tinta se va a expandir. Y eso con cosas muy detalladas que va a perder definición. Creo que el tatuaje tradicional es uno de los más exitosos, los que perdura mejor, porque es simple, Pues, sí, 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 nada más que eso. He visto unos trabajos de muchos años curados y no, se sigue leyendo muy bien. Y hay sí, otros trabajos que no tanto. El mismo realismo, hacer un retrato para un antebrazo, por ejemplo, para mí ya lo siento que es pequeño, porque estoy pensando en cómo se va a ver en unos años más. sí. Y tú tienes trabajos muy impresionantes, o sea, en tu perfil de Instagram uno es wow, wow, wow. ¿Tienes algún trabajo en especial, algún tatuaje particular que consideres un hito en tu carrera? Y hay uno que, donde inició todo, tengo que retroceder un poquito porque es parte de la historia. Dale. Pasa que yo, después cuando empecé a tatuar, tuve una tienda por 10 años. Entonces me dediqué todo ese tiempo a mantener la tienda y estar pendiente de la tienda. Y dejé mucho, muy de lado mi trabajo, los tatuajes. Bueno, eso cerré esa tienda hace como 3 años y actualmente estoy trabajando en los estudios de unos amigos, donde claro, yo tengo todo el tiempo disponible. Llego, tatúo y si quiero me voy, si quiero me quedo, pero tengo tiempo disponible para poder desarrollar y mejorar mi trabajo, para estudiar, para pintar, un montón de cosas, estudio bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó cuando cerré la tienda y empecé a desarrollarme y a estudiar, como que hubo un crecimiento notorio en mi trabajo. Era todo mucho más pulcro, estaba mucho más conforme yo con mi trabajo. Y llegó una convención que me invitaron a participar. Era como, era como un ring, habíamos 4 tatuadores que hacíamos realismo y como que ya compitan ustedes, ¿sabes? Fuera de la competencia normal. Sí, era como sí, Los pro. extraño, no, no, ni siquiera así, sí era Ah, como ya eh, va a haber un evento especial dentro del evento donde van a participar ustedes. Y claro, ahí me tocó hacer una composición de Drácula, de la película de la antigua, uh, de Stoker. Y la composición resultó bien, la chica me aguantó súper bien y quedé muy conforme y fue como, o sea, fue muy exigente para mi amiga, mi clienta. Para mí igual, porque qué pasa que era viernes, sábado y domingo y llegó como a las 5 de la tarde. Y era ah, casi cara externa de la pierna completa, era un trabajo por lo menos por no sé cuántas horas, pero ya con 2 días seguidos yo creo que estaba justo con él. Así bueno, que sí, sí, llegué.
Apenas llegó, alcanzamos a trabajar 3 horas el primer día, el sábado, y el domingo ya nos juntémonos a las 9 de la mañana para poder terminar. Así que estuvimos todo el día siguiente, que no lo recomiendo por ningún motivo, tener sesiones demasiado largas, creo que no es bueno para la recuperación. Bueno, al final alcancé a terminar el trabajo, lo presenté y sí tuvo muy buena aceptación. Yo quedé muy conforme con ese trabajo. Y claro, sí, hizo ruido ahí acá en Santiago en general. Y de ahí como que todo empezó a moverse. Después de eso todo se empezó a mover. Mm. Después ya me tocó también, como ya tenía tiempo disponible y energía, me puse a viajar también acá en Sudamérica, así que también salieron hartas cosas, pero ahí yo ya venía con una carga de trabajo diferente porque ya estaba trabajando con mi ilustración. Entonces ahí pude mostrar un poquito más lo que estaba haciendo y también muy buena aceptación. Todavía falta mucho que desarrollar, pero vamos bien encaminados, estoy bien contento porque estoy haciendo lo que me faltaba cuando hacía real. Qué bueno. Y Así que de hecho, ahora último ganaste un tatuaje, un premio en Argentina, ¿no? En el show sí. Argentina Live Ujú, Tattoo. ujú. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos, porque eso fue hace poco. A ver, yo cuando me empecé a tatuar, tuve la posibilidad de ir a Mandinga Tattoo Show en 2013 o 2014 creo que fue. Pero yo estaba partiendo, o sea, no tenía ninguna experiencia, no tenía nada, pero fui igual y lo pasé súper bien. Estuvo muy bueno, una de las convenciones grandes que tenemos acá en Latinoamérica. Así Sí. que fue muy diferente, pero ya había ido, ya había visto un poco cómo era. Ahora, ¿qué pasa? Que iba ya de otra manera, ya lleva años encima de trabajo, con más experiencia, ya más o menos sabiendo y teniendo claro lo que iba a hacer. Lo que no estuvo muy claro era dónde lo iba a presentar, porque había hartas categorías y claro, al general se le da privilegio, o no privilegio, sino que se le da más importancia a los trabajos cicatrizados, que estoy totalmente de acuerdo porque esa es la verdad del tatuaje, las piezas cicatrizadas. Pero nosotros íbamos de visita y era tremendamente difícil y de verdad yo no tenía idea cómo iba a hacer la evaluación. Entonces yo dije, ya, vamos, nos presentamos full color y nada, y eso. Resulta que llegamos allá y no, había solo una categoría para tatuaje hecho en el evento, porque si no te hacían competir con tatuajes cicatrizados, entonces era más difícil. Y de hecho, en la categoría esta del live tattoo, igual tenías que competir contra otro estilo, pero todos hechos en el evento. Igual es difícil porque son cosas totalmente diferentes, es muy difícil. Además que tatuar en estos eventos es estresante, es incómodo, siempre hay mucha presión. Entonces me sentía muy en desventaja, así que vi que estaba esa categoría y ya presentémoslo ahí. Pero intenso, intenso. Una convención grande, mucha gente, mucho movimiento, mucha distracción, incomodidad, presión, pero nada, nada que no se pueda hacer. O sea, es parte de la experiencia. También tuve tiempo para salir a conversar un poquito, me encontré con hartos colegas, me encontré con harta gente bacán que ya había conocido en otros lados. Así que lindo, súper lindo. Y además poder obtener un premio allá en una convención importante igual es reconfortante. Check, sí. Sí, difícil, gran desafío, la verdad. Gran Check. desafío. También eres un artista asociado con Electrum Inc. ¿Cómo ha Sí, influido esta colaboración en tu trabajo y en tu desarrollo como artista, como un profesional en el tatuaje? también me siento un poco afortunado por eso, porque todo este tiempo siempre estuve probando muchas marcas, la verdad. Y me pasaba que casi siempre como por marca habían colores que me gustaban más que otros. Entonces mi paleta o el set que tenía varias tintas de diferentes marcas. Entonces, ya cuando conocí Electrum, porque es una tinta relativamente nueva, fue en un viaje, las probé y me gustaron. O sea, la primera experiencia fue buena. Después dije, ya, esperemos a ver cómo cicatriza primero también, pero el cuanto a la aplicación me pareció buenísima. Está dentro del rango que yo estaba acostumbrado a trabajar. Y después ya cuando pude ver los trabajos cicatrizados, no, ni ningún problema, o sea, dije, ya me quedo acá
estoy bien, o sea, ya tengo el material necesario para poder hacer el trabajo que quiero, con la densidad justa, con una buena aplicación, cicatrización excelente. De hecho, los colores que son complejos, esos colores iguales están buenos, que son difíciles, como el azul oscuro, el magenta, los colores claros, sobre todo como los verdes, flúor, por decirle así, por llamarlo así, que son verdes muy brillantes, que son muy difíciles de aplicar y a veces es como difícil descifrar cómo va a curar, Es cierto. porque eso A va a ver si lo depender también de la, ciframos. ¿no? Y depende también del tipo de piel y del cuidado que tenga la persona también. O sea, a mí me encantaría cuidarle yo los tatuajes a todas las personas que los tatúo, pero hay muchos que son muy porfiados. Entonces, claro, como que no son testarudos y como que no hacen caso de las indicaciones y después llegan con ahí con alguna pequeña costrita o algo. Yo le digo, Pero cuídenselo porque están invirtiendo en eso. Cuídense, lo mínimo es que se lo cuiden y sigan las recomendaciones de su tatuador, si eso no es más que eso. Es una inversión, siempre lo digo, es una inversión. Cuiden su inversión, están invirtiendo arte. es cierto, sufrimiento, tu Todo piel es, y tu dinero, todo eso. todo. Duele harto de todos los puntos de vista el tatuaje. ¿Te ha Dime, dime. pasado, no te ha pasado que tú haces una obra de arte que tú dices, estoy orgulloso, y esa persona no se la cuida, y tú gritas, no, ¿qué hiciste con mi obra de arte? ¿Te ha pasado eso? Sí, igual hay que despegarse un poco porque uno en realidad, cuando yo pinto, pinto para mí. Cuando yo tatúo, tatúo para otra persona. Pero Bueno, sí, sí, pero sí, es inevitable que te dé un poquito de rabia de que no cuiden un trabajo en el que te esforzaste tanto. Así como, amigo, por favor, ¿por qué no se lo cuidó? Ahora vamos a tener que hacer todo de nuevo y hay partes que no te van a quedar como deberían quedar. Y ahí es empiezan cierto. los lamentos. Ay, es que yo pensé que era más fácil, ¿no? Amigo, ¿cómo te digo esto? Y encima has participado en muchos eventos, como en el 2024, la batalla del tatú. Eh, ¿Qué te aportan estas competencias? ¿Cómo impactan en tu evolución como artista? Mira, lo que te he comentado, ¿qué pasa? Que a pesar de parecer muy competitivo, en realidad no es tan así. Para mí un premio no significa mucho, no significa que yo sea mejor que mis colegas, sino que te mide en el momento solamente. Cómo te sentiste, cómo estás, si estás bien, si estás conforme con el trabajo, si te aguantó el cliente y todas esas variables de las que mencioné. ¿Para qué? ¿Cómo yo lo veo? ¿Cuál es la ganancia para mí? Es una vitrina donde yo puedo exponer mi trabajo para las marcas, para los clientes, para los colegas, para todo el mundo. Y si voy y lo presento, la pieza, más gente lo va a mirar, lo pueden publicar, entonces el alcance que tiene es mayor. No es más que eso. O sea que es más como promoción antes de alimentar tu ego, más o menos así. Claro. Claro, ¿qué pasa? Que eh, veo amigos y colegas que a veces derechamente no les gusta ir a convenciones. Dicen, no, ¿por qué? Porque nunca ganan. Y es como, amigo, no es para ganar. Muestra tu trabajo, preséntate de la mejor manera posible, haz tu mejor trabajo y aprovecha también, no es solo encerrarse a trabajar. Deja un día libre para que puedas compartir con tus colegas, puedas conocer gente. Eso es la convención. Ir a disfrutar, no ir a encerrarse a tatuar. ¿Por qué? Por conseguir un premio. El premio lo vas a tener todos los días. Si empiezas a trabajar y esforzarte y además de eso aprovechas las convenciones para mostrar tu trabajo. Ahí está el premio. Hacer como networking, lo que uno llama. Claro. Es Y cierto. salen muchas opciones. A veces puede que no gane una convención, pero quizá tu trabajo le va a gustar a alguien. A algún proveedor, algún dueño de estudio que te pueda decir, hey, ¿hasta cuándo te quedas? Puedes quedarte acá como invitado o si quieres un par de días y así empiezan a generarse lazos. Y esos son los que hay que aprovechar. En realidad, eso para mí, yo lo veo de manera muy personal, para mí esas son las convenciones. Más que los premios, es como hay otras ganancias que son más duraderas. Es cierto. Te Ujú. llamamos de tintarte, por ejemplo. Claro, por ejemplo, un buen ejemplo. Te encontramos. Sí.
Imagínate, yo si no hubiera participado en las convenciones, nadie me conocería, más que mis amigos y los que me siguen en Instagram, no sé, o en las redes sociales. Entonces, si le puedes dar un poquito más para mostrar tu trabajo, yo creo que vale la pena. De las plataformas que sean, mientras siempre uno lo haga de manera respetuosa, consciente, creo que es más beneficio que otra cosa. Estresarse por eso creo que no tiene ningún sentido. Tienes toda la razón. Es como el ego, alimentar ego, ¿no? En vez Yo creo de, que, claro, en la a arte es ver, que el ego siempre está presente, en muchas disciplinas, o por no ujú, decirlo en casi todas, seguramente en los científicos también hay ego de por medio. mucho. Claro, entonces es algo constante con lo que uno tiene que aprender a convivir, mantenerlo controlado. No te puedo decir que no hay ego. Sí, todos tenemos ego, de cierta manera. Pero hay que aprender a manejarlo, sobre todo en este tipo de actividades que tienen que ver con la arte, donde más se entiende. Siempre he pensado que la gran lucha que he tenido yo personalmente con el tatuaje ha sido tolerar la frustración. Para mí ha sido lo más difícil. Porque claro, estás lleno de un montón de cosas, de factores externos que contaminan tu avance. Entonces, depende mucho de ti. Si tú, ¿qué tanto tú dejas entrar esa contaminación? Tómala como lo que es experiencia externa. ¿Tú cómo te sientes con lo que estás haciendo? ¿Estás conforme? ¿Estás contento? ¿Te llena? Entonces, por ahí yo creo que por lo menos a mí me ha servido mucho fijarme en eso. No es que no me importe el resto, pero sí a todos les pongo atención, pero me pongo más atención a mí, de qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me mantiene tranquilo. Qué lindo. Sí, claro, si te hace feliz, pues tú compartes eso con todo el mundo, ¿no? Sí, para mí esa Ujú. es la idea, o cualquier Claro, disciplina. para todo en la vida, sí, señor. Y en una entrevista anterior mencionaste detalles sobre el estilo realista. ¿Cómo ha evolucionado tu enfoque hacia el realismo desde esa entrevista hasta ahora? Eh, Siempre hay variaciones, tiene que ver un poco con lo que te contaba, de cuando ya me sentía estancado con los retratos y llegaba a un punto en que ya no, ya no quiero hacer retratos, no quiero hacer realismo porque no puedo hacer otra cosa. ¿Y qué pasa? Que tú empiezas a subir material, si yo subo pura golondrina, me van a pedir pura golondrina. Entonces, de a poco empecé a meter algo, mover algo, que no sea solo la foto y la imagen que tengo que hacer, sino que o mover el fondo, o moverle los colores, o moverle la diagramación a la pieza, que tenga que ver con la zona donde vamos. Empezar a trabajar y fijarme en otras cosas. Más que la técnica son otras cosas, en composición, en la teoría del color, dando un poquito más. Pero hasta ahora yo creo que sigo pensando lo mismo. La estructura, la base está ahí. No quedarme con copiar una foto. O sea, las veces que me ha tocado ser jurado y he tenido que evaluar realismo, es como no me interesa ver la referencia. Sí, porque generalmente hacen personajes conocidos, que uno ya sabe quiénes son. Entonces la foto de referencia quizás me va a servir como para evaluar ciertas cosas, pero el retrato se trata, para mí es eso, tú tienes que ver y tienes que reconocer quién. Y Es tienes que reconocer volúmenes, luces, sombras, brillos, humedad. Entonces lo veo un poco así y es como si le agregaste algo más, para mí mejor. O sea, siempre voy a estar optando por la creatividad, aunque trabaje en algo muy limitado o muy limitante, siempre se le puede agregar algo más. Y en ese sentido, así es como lo he evaluado. Primero me evalúo mi trabajo a sí mismo. Ujú. De hecho, un artista me decía que al final el realismo no es tan realismo porque siempre le agregas algo, siempre le tienes que cambiar un poquito, así sea un color para que destaque más. ¿Tú qué opinas? Y claro, o sea, mientras se entienda qué es, Es creo que cierto. igual uno puede bloquear un poco, siempre y cuando respetar los fundamentos de lo que está haciendo, que se entiendan, por ejemplo, las proporciones, aunque si lo hace caricatura, ya no va a respetar tanto las proporciones, pero sí que se entienda. Mientras cumpla Así. y sea legible lo que está haciendo en el tatuaje sobre todo, y que sabes que en un año más también se va a seguir viendo bien, me parece perfecto, o sea, por ahí va yo creo. Qué linda opinión. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema. Una Ujú. pregunta que últimamente estoy haciendo y me ha parecido muy divertida es,
Si pudieras tatuar a una persona, viva o muerta, ¿a quién elegirías y por qué? ¿Y qué diseño le harías? Ah, difícil, difícil. A ver. Yo creo que a mi abuelo. Tu abuelo, ¿por qué? Sí, porque odiaba los tatuajes. ¿Y qué le harías? Sí, me hubiera gustado hacerle algo a él. Sí. ¿Cómo qué? Eh, algo que él le gustaba, él de hecho tiene mucho que ver con el gusto que tengo por el dibujo. Él, dentro de todas las cosas que hacía, tocaba armónica y hacía caricatura. De hecho, tenía una caligrafía muy linda. Y nada, yo creo que le hubiera hecho algo así como una armónica. Sí, ¿Verá? yo creo que le hubiera gustado. ¿Él ya está muerto? Sí, sí, sí. Sí, hace muchos años. No alcanzó a ver nada de, de nada de mí así. No, él murió cuando tenía, ¿cuánto? Como 12 años. Sí, Ah, era pequeño, ok. sí, sí. Sí, no habías iniciado. Sí, pero es parte de mi mentor en todas estas cosas artísticas. El viejo ahí era el mentor. Bueno, qué buena elección. ¿Y Eh, cómo equilibras tu vida personal con la demanda y dedicación que requiere ser tatuador? Hoy creo que pienso que esa es la parte no tan linda del tatuaje. Demanda demasiado tiempo, demanda mucho tiempo. A veces hay gente que tiene familias y le toca viajar o a veces no viajan y se pierden oportunidades muy buenas. Es difícil, es difícil. Por lo general, donde mejor te va igual es viajando. De lo En que una parte, hablábamos ahora. claro, en una parte de la carrera creo que es importante. Imagínate cuando ya, no sé, tienes ya tu familia, tienes tus niños y todo, se hace difícil. Y el tema de la, no sé, como algo más psicológico, el tema de la tolerancia y la frustración también, eso es una constante. Eh, y sobre todo el tema tiempo. El tema tiempo, yo por el mismo trabajo ya no veo a mi familia como las veces que yo quisiera, ni tampoco a mis amigos. Entonces es difícil, es difícil. Esa es la parte que yo creo que a nadie le gusta del trabajo, pero sí uno se puede organizar. Jugar con la agenda y el tiempo y todo. Sí, claro, sí, mientras uno sea organizado y ordenado, alcanza tiempo para todo. Pero sí demanda esto, demanda esto. Ay, válgame, ya saben que artistas organicen su tiempo. ¿Y qué Sí, es me lo que pasó más? en una época. Me pasó en una época que era un desastre. Era un desastre, completo desastre, como entre ver agenda, diseñar, tatuar, después hacer mis cosas de la casa, lavar ropa, ya era como, estoy lavando ropa a la 1 de la mañana. No sé qué hago. Pero por suerte no duró mucho eso. Como que ya tuve tiempo y ya trabajo con una amiga, con mi hermana, que ella me ayuda con los mensajes, me facilita mucho el trabajo. De hecho, siempre lo digo, ha sido una ayuda importante porque gracias a eso, a ese tiempo disponible extra que tengo, lo dedico al estudio. Entonces también tiene que ver con eso, que tanto delegamos para poder desarrollarnos mejor. Es cierto. La delegación es muy importante también Sí, en todo, sí, en sí, sí. todo. Sí, me pasó en la tienda que trataba de hacer todo y como, no, no se puede, no se puede, hay que delegar. Ayuda. ¿Y qué es lo que más disfrutas de ser tatuador, de tu profesión? ¿Qué consideras lo más desafiante también? Hay varias cosas. Me pasa que como igual he hecho harto retrato, a veces vienen casos con cargas emocionales súper fuertes. Entonces, de alguna manera, siento que hay tatuajes por gusto, hay tatuajes simbólicos y hay tatuajes emocionales también, emotivos, que tienen una carga emocional importante. Entonces, siento que la parte linda que me ha tocado, no sé si muy linda, pero sí es interesante ver la transmisión de energía, de información que tengo con el cliente. A veces igual se han puesto a llorar porque se emocionan mucho.
Y es como, pienso que de alguna manera, no sé si es real, pero sí siento que de alguna una manera le ayudamos a esa persona para poder llevar esa carga. Ujú. O sea, de alguna manera estamos aportando un granito de arena para alguna sanación, para algo que que tengan dentro. Entonces, sí, es importante eso y uno también se emociona. Uno también con algunos casos recuerda casos personales que uno pasó y claro, es como que te pega y eso como que siento que de alguna manera uno aporta. Hay otra gente que se hace tatuajes porque les gusta el estilo, porque les gustó esto, porque son aficionados a esto. Sí, sí, hay de todo, hay de todo. No creo que haya un puro público para los tatuajes. Creo que son muchos factores. Me había tatuado una abuelita de 80 años cuando recién empecé, y ella feliz con su letrita así pequeñita en el brazo. Me contaba su historia de que ella de niña siempre le llamaron la atención los tatuajes, pero imagínate, en esa época no se podía derechamente, o sea, toda la sociedad se te iba en contra. Y me dijo, y ahora me Sí. voy a dar un gusto porque ya no tengo que pedirle permiso a nadie, así que quiero mi letra. Así que con Qué mucho lindo. gusto, sí, con mucho gusto se lo hice y mientras la tatuaba, que no, fue un poquito lo que nos demoramos, pero ella tan fascinada me contaba su historia de lo que pasó y que tanto que le gustaban los tatuajes. Me decía, pero ahora sí lo puedo hacer, así que por eso estoy acá. La señora fue una persona muy simpática y con mucha historia. Bueno, una persona mayor, Qué son bueno. como así. Los niños Em, grandes. claro, sí. Así que no. Pasan cosas en el tatuaje, creo que ahí tiene muchas cosas muy lindas. Ujú. Eh, Hay malas experiencias también con malos clientes, también lo hay, pero lo menos. Me quedo más con la buena experiencia, con las bonitas experiencias, con que la gente se vaya contenta, con que hayan cumplido el cometido de lo que ellos querían cuando entraron al lugar. Qué bonito, sí, eso es muy bello. Y uno como cliente también cuando conecta con el artista, uno se siente como que, ay, qué lindo, o sea, muy Eh, bien. ¿Y si yo he tienes aprendido al, sobre eso. He perdón, aprendido sigue? sobre, iba a decir que he aprendido mucho el tatuaje. Una de las cosas también que me ha entregado harto de ser más sociable. Yo era muy introvertido y ya estoy trabajando en esto y de a poco tuve que empezar a sociabilizar más. Entonces, lo personal creo que me ha ayudado en ese punto también un montón. O sea, a veces la gente piensa que porque yo soy serio, piensa que soy enojón y todo y no, no pasa nada. ¿Tu Sí, así serio? que sí, no, pero es que ahora estamos hablando, pero cuando tatúo estoy como así, como muy serio. Y piensan que soy así todo el tiempo, pero no, 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 no. Nada más que Poco, en la poco en facha. lo que estás haciendo. Sí, sí. ¿Tienes algún proyecto o meta futuro que te entusiasme y que puedas compartir con nosotros? Ahora luego, bueno, en unos meses más, eh, va a salir una línea, un set mío de Electrum, de colores, que ya la información ya cuando esté la voy a entregar, pero creo que va a servir un montón, porque son como el inicio de trabajar con color. Quizás es muy diferente a lo que ha salido, pero yo creo que va a ser un gran aporte porque te va a servir incluso para estudiar. Genial, Sí, felicidades. muchas gracias. Y bueno, ahora nadie sabe, pero te lo voy a Primicia. contar. Voy a viajar Sí. a Canadá ahora, pronto. Voy a ir a ver a unos amigos, un estudio que hay allá también. Voy a aprovechar de ver. Voy a hacer un seminario. Sí, así ¿Tú lo vas a que dictar o lo vas a tomar? no, lo voy a dictar. Felicidades. Sí, muchas gracias. Eh, y nada, contento. Siempre los viajes me gustan mucho. Lo que no me gusta son los aeropuertos. Que ya- sí, pero me gusta viajar, conocer gente. Creo que me alimento bastante también de la gente que voy conociendo, de los nuevos lugares, nuevos colegas. Entonces, siempre es positivo. Por ahora, eso es lo que tengo en carpeta ya para este año. Y pueden haber otras sorpresas más adelante. Pero por ahora, eso es lo que está ahí. Ya.
tibio, ya están tibiando eso. Así Espero que que, metas, lo siento, dime. dígame. Espero que metas en tu agenda venir a Panamá, porque ya sabes que tengo estudio y te doy hospedaje por tatuaje, como siempre lo digo. Ah, muy bien, genial. Espero poder visitar tus tierras. Claro que sí, aquí puertas abiertas y me tienes a mí para que me tatúes. Hospedaje por tatuaje, recuérdalo. Esa, muchas gracias. Está bueno el trueque ese. Sí, sí. ¿Y hay algún estilo de tatuajes o técnicas que aún no hayas explorado y que te gustaría aprender? Oye, hay varias que me gustan. A ver. De hecho, me gusta mucho el New School. Aunque nunca he hecho un graffiti en mi vida, pero me gusta mucho, lo encuentro entretenido. Y la verdad que creo que cada vez se ve menos. No sé por qué. Me pasa con realismo también que cada vez veo menos realismo. Por lo menos por acá. El otro estilo también que me gusta mucho, pero ya es como más desafío, es neotradicional, por las líneas. Me gusta Lo mucho. dirías. Sí, no, eso me va a dar dolores de cabeza, de verdad. Pero para mí un desafío porque son las partes que no, de las que no tengo tanto control. Sí la he mejorado un montón, pero todavía no puedo decir, ya voy a hacer una pieza en neotradicional. No puedo todavía. Necesito mucho trabajo para eso, soy demasiado exigente y trato de hacerlo bien. Entonces me toca estudiar harto, el New School también, aunque otro tipo de valor lineal, pero del New School lo que más me gusta es que es comedia. Son entretenidos, son muy divertidos y creo que últimamente los tatuajes cada vez están más oscuros, más densos, como que ya nadie hace cosas entretenidas, muy poco. Por ahí el anime tienen algunos trabajos que he visto que son más chispeantes, son más entretenidos de ver. Los otros son, los encuentro un poco densos. Y falta un poco más de color acá. Falta mucho color, hay que ponerle más color, hay que darle más vida. Trato de no quedarme en lo oscuro, darle un poquito de luz. Y el New School además tiene esa temática que siempre se puede tomar la comedia para poder trabajar eso. Eso me encanta del New School. Genial. Aquí por lo menos hay un tatuador, un artista muy bueno, se llama Cora, que está trabajando un estilo que parece con brillantina, con escarcha. Está Sí, sí. buenísimo. Sí, hay varios. He visto hartas corrientes nuevas muy interesantes. Me gusta mucho el trabajo de Monegar, el mexicano. Ujú. También es como bien estilo graffiti. Muy lindo su trabajo. Eh, Hay varios chicos. La verdad que sigo un montón de tatuadores. Siempre estoy ahí observando, aprendiendo de las fotos y los videos que suben. Así he aprendido siempre, así que ya estoy un poco acostumbrado a eso. Pero me encanta ver trabajos nuevos, estilos nuevos. Lo último que estuve haciendo antes de las ilustraciones, estuve probando trabajar con sepia, Ujú. que es como una especie de Black and Grey, pero con café. Ya eso lo venía trabajando como hace 4 o 5 años. Tengo por ahí Sepia. sí, tengo un par de piezas ya trabajadas. El problema es que sabéis que de verdad yo no subí mucho de ese material porque en foto y video no se No aprecia. se ve. No, es muy difícil de apreciarlo. Creo que tengo un video de una comparación de dos brazos, en negro y en café. Y creo que le da un toque, a mí me gusta mucho como queda el acabado. Queda muy natural, muy parecido al color de piel. Pero ya, sí, eso lo tengo que seguir trabajando y buscar la manera de poder mostrarlo virtualmente y que se vea lo más fiel a cómo se ve en directo. Porque recién hecho, Sí. de verdad se ve como un black and gray mal hecho, todo irritado. Sí, te lo juro, se ve pésimo. Pero la curación ya sano se ve bastante bien. Y siempre ando Bueno, jugando, trato de inventar cosas, ver, me alimento harto de otros artistas nuevos, de las nuevas corrientes, siempre hay cosas interesantes. con el sepia, ¿será que luce un poquito como henna cuando sana? Es raro, no te lo podría explicar. No Ok. te lo podría explicar. Es que es muy raro porque eh, en una convención me tocó mostrar esa pieza. Lo que pasa es que la probé para pieles un poquito más mate, más morena. Lo hice Ujú. pensando en eso.
Sí, más o menos. Y tatuó uno de mis primos, a los que les tenía el desastre, le dije, ya venga, vamos a probar otra cosa. Y dijo, ya, bueno. No, pero le hice una pieza grande y la verdad que quedó bastante, me gustó harto, me gustó harto. Pero claro, el freno que te digo es como lo muestro, como para que se pueda apreciar. No Ujú. hay otra que en vivo. Ahí es donde se ve realmente cómo es. Bueno, hay que ir para allá y que me lo enseñes face Sí, to sí, face. sí, sí. Sí, está interesante y un poquito diferente. Siempre me gusta ver como cosas nuevas que hacer. Experimentos. Sí. Dale. Ahora, vamos a cambiar otra vez el tema, una pregunta muy personal que también la he estado haciendo últimamente y está divertida. Si pudieras inmortalizarte con una canción, ¿cuál sería y por qué? Sería como una de las que más me gustan. Puede ser. El que tú quieras. No voy a elegir una canción gringa, voy a elegir una de acá. Ándale, Sí, yo creo que una canción de los tres. los tres. Sí. ¿Cuál canción y por qué? Amor violento se llama. No, no por nada específico, sino porque me gusta mucho la canción, me trae muy buenos recuerdos y creo que la tengo muy dentro de mí, de verdad. Amor Violento del grupo Los Tres de Chile. Sí, sí. Es una música tranquilita, bien piola. Que cuando la escucho la canto porque ya me la sé. Y además, claro, tiene mucha carga emocional familiar. Entonces, sí, yo creo que me quedaría con eso. Buena elección. Voy a buscarla porque no los conozco, pero la voy a escuchar para ver. Son buenos, debería escucharlo. Genial. Y después de tantos años tatuando, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de tu carrera? Hay varios, pero son como, no sé si están al mismo nivel. Eh, el año pasado creo que hice mi primer seminario acá en Santiago y yo estaba súper nervioso al principio, muy nervioso. Creo que todos los chicos que estuvieron se dieron cuenta, se me olvidó todo los primeros 10 minutos, 15 minutos. Y ya el seminario ya lo había hecho, este era como el tercero que hacía. Pero estaba en Santiago, nunca había hecho uno acá en Santiago. Y lo hicimos en la tienda, entonces se llenó, habían como 60 personas, el lugar no era tan grande, entonces estaban todas, bueno. Y resulta que ya yo todo feliz haciendo, ya terminando el evento, y de repente me doy vuelta y está mi viejo con mi tía, que fue como, no me lo esperaba. Y estaban ahí, estaban mis primos, como que todo, la parte familiar fueron para allá a darme la sorpresa. Y Qué nada, no. bien. Es que fue como, fue por fin, porque en la familia cuando yo tenía como, dije, oye, voy a tatuar, como que nadie me creyó, como que nadie dijo, mi viejo sobre todo era como, bueno, hijo, vaya, ojalá que le haya que... Pero así no me tenía ninguna fe. Ya perdió tu hijo. Claro, algo así. Pero está bien, o sea, lo entiendo. Pero verlo allá fue como bacán que estén acá. O sea, de hecho me emocionaste porque sí, de verdad me impactó y fue muy, muy lindo. O sea, como que sentí que todo lo que he trabajado, todo el tiempo que estuve haciendo cosas, yo siempre trabajo en silencio, siempre estuve ahí. No, ¿cómo te va? No, bien, bien. Como que sentí de alguna manera ya convencí a mi familia de que sí, estoy bien y que estoy viviendo, estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Fue como eso. Eso fue lo que sentí. Qué linda experiencia. Y más por la Eh, época que tú empezaste, que el tatuaje era muy mal visto, como comentamos claro. anteriormente, Ujú. y que te vean triunfar porque dar un seminario de tatuajes es un gran logro para cualquier artista. No, me imagino Sí, la emoción. de verdad, esto fue un día muy especial para mí, muy especial, con todo lo que pasó durante el día, fue muy intenso ese día. Así que cerrarlo con ese broche de oro para mí fue ya cerrar el día de la mejor manera. Kelly, ¿qué impacto esperas dejar a tus clientes y en la comunidad artística a través de tu trabajo? Es difícil porque de verdad no trabajo sin pensar en lo que va a quedar. Lo más cercano a eso es que a veces pienso que en realidad yo me puedo morir, pero mis clientes se van a quedar con un pedacito de mí.
Entonces, sí le doy, ahí en ese momento le doy mucho valor. Y por eso me esfuerzo en dejarle los trabajos bien, que queden contentos y que tengan un buen recuerdo mío también, de paso. Y a la comunidad, no sé, al rubro, no, no espero dejar mucho, o sea, en el sentido de que no es mi intención como decir, ah, ya, yo estuve aquí. No, es como que yo trato de compartir mucho mis vivencias, mi experiencia con mis colegas. Absorbo mucha de la experiencia de los demás. Creo que más que pensar en qué voy a dejar, creo que pienso en el ahora, en comulgar, en compartir. Si un día no estoy, bueno, la gente que se quedó y que compartió conmigo algo, espero que pueda hacer algún aporte en su carrera. Pero no, como que no pienso mucho en eso. Pero si pasa, claro, todas las personas siempre dejan algo en su entorno, ya sea en su Sí, sí. trabajo, como persona, en todos los ámbitos, creo que todos siempre dejan algo. Inconscientemente nadie hace cosas en la vida como para poder dejar, no sé, un legado o algo. No, creo que eso se da o no se da. Yo creo que siempre se da, pero en distintos grados. Hay algunos que quizás es más importante, con mayor importancia o mayor relevancia, más que importancia, y otros quizás no tanto, pero sí en su círculo cercano, igual, siempre el humano siempre deja impacto, positivo o negativo, siempre lo hay. Siempre estamos en constante transmisión de cosas. Entonces, por ese lado creo que todos dejamos algo. Y siempre impactamos así sea una vida. Sí, 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 claro, Ujú, claro. eso sí es cierto, mira que sí. Ujú. Nunca lo había pensado así. Qué lindo. Fuera del yo es como, a mí me gusta mucho, o sea, como que yo igual estoy súper feliz haciendo lo que hago, entonces trato de siempre hacerlo con respeto y de hacer las cosas con respeto con mis colegas sobre todo. Hay mucho que avanzar todavía, hay muchas cosas que aprender, hay mucho que tropezar también. Y creo que mientras la comunidad del tatuaje se mantenga dentro de un marco de responsabilidad y de confianza y de respeto, creo que se pueden hacer un montón de cosas muy positivas. Los mismos chicos de Mandinga tienen proyectos a beneficio, se mueven con un montón de cosas. Eh, Creo que eso se puede hacer siempre y cuando dejemos de lado un poco el ego y nos empecemos a comunicar mejor. Creo que se pueden hacer muchas cosas. La gente es muy creativa, los tatuadores y la gente ligada al arte siempre son muy creativas. Entonces deberíamos aprovechar esa creatividad para hacer cosas que nos sirvan a la mayoría. Más que estar compitiendo, porque en esto no se compite. Esto es enriquecerse lo uno a lo otro, aprender y entregar un mejor servicio también, de paso. Es cierto. Y aprovechando eso que acabas de tocar, viene la siguiente pregunta. Si pudieras hacerle una pregunta a cualquier artista, cualquier tatuador, vivo o muerto, ¿qué pregunta sería? A cual, a ver, que tengo un par de dudas. A ver, pues pregúntala de una vez. Y si ese artista La voy lo a llega a ver, preguntar a los que ya conocen. dale. ¿Cómo, cómo se calibraba la máquina de bobina? Te juro que lo intenté un montón de veces y me resultaba, pero después se me iba la calibración. Para mí es un misterio sin resolver. Te lo juro, Bueno, te lo ¿y a juro qué que sí. artista te gustaría que te respondiera para ver si ese artista nos ve y te responde? A ver, al que he visto que usa harta máquina de bobina todavía es a Tampa. Tampa, Sí, Tampa. Lo vi allá en Argentina y tenía su máquina ahí de bobina. Sí, calibrada. sí, sí, es muy difícil. O sea, la calibración para mí siempre fue un rollo. O sea, apenas pasaron las máquinas rotativas, que fue la primera que me hice yo, como que me adapté mejor a la rotativa que a las de bobina. Pero me encanta, o Bueno, sea, igual me gusta mucho todo lo que es mecanismo, hacer cosas. no, pues si fabricaste tu primera máquina con el motorcito que nos dijiste. Sí, 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 fue un tema, pero entretenido, entretenido. Creo que más que eso, más que nada, eres como el tema de las máquinas bobinas es importante. Creo que hay cosas que funcionan mejor, por ejemplo, las líneas creo que sí funcionan mejor con bobinas.
Con la rotativa ya es diferente. Siento que se trabaja de otra manera, hay que ocuparlas de otra manera. Así que ya sabes, Tampa, si nos ves, responde por favor cómo calibras tu máquina de bobinas. Yo también quisiera saber. Sí, no, y es jodido, o sea, me tocó en esa época leer mucha información sobre la calibración y sí, es un mundo, de verdad que es un mundo y Eso. mucha admiración a la gente que trabaja todavía con máquinas de bobina, que obviamente para ellos va a ser mejor opción que una máquina PEN o una rotativa. Por algo Eso. será, sí, por algo será. Pero son más durables, pero requieren mayor mantención. Pero duran Yo, más, sí. yo creo que todo lo de vieja escuela dura más que lo nuevo. Ahora todo está hecho como desechable. Es que vivimos en un mundo desechable. Pues sí, Sí, es cierto. lamentablemente es así. Todo lo que se fabrica hoy en día no es para que dure, es para que sigas comprando. Es cierto. Ese es otro tema para hablar. Sí, Largo, largo. bastante. Pero vamos con la pregunta que no puede faltar en Tintarte. Y dice así, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran en una entrevista que nunca te han hecho antes? Chon, chon, chon. Ay, qué difícil, a ver, ¿qué puede ser? Que tú dices, porque nunca me han preguntado esto en esta entrevista y yo quiero hablar de esto y bueno, Es que aquí está oportunidad. no me han entrevistado mucho tampoco. Aprovechando el tema de que estamos hablando, que hablamos de lo instantáneo, Sí, me gustaría hablar algo sobre eso, que por favor. quizás estoy, no sé, es lo que he visto yo, lo que me parece, que está bien, vivimos en un mundo muy rápido, muy desechable y muy instantáneo, eh, que los chicos que quizás quieren empezar a tatuar, que es un trabajo serio, que son procesos, no hay nada desechable acá, o sea, salvo algunas cosas. Pero el trabajo, sí, el tatuaje no es desechable, o sea, hay que tomárselo con seriedad, eh, con las mayores ganas de hacerlo bien. No es por moda, no puede ser así, esto hay que tenerle respeto, hay que tener cuidado, o sea, si le pasa a algún cliente uno se puede meter en tremendo problema. Y creo que cada vez veo más gente que solo se mete a tatuar porque eh, no sé, es buena onda, porque tienen un montón de cosas que sí son desechables, pero la realidad no, ya hablamos de la parte mala de... Entonces, considerar si te quieres meter a esto, báñate de información, eh, quiere mucho lo que hace, respeta mucho lo que hace. Eh, no podemos estar pensando de que voy a trabajar un tiempo, voy a tatuar un tiempo y después me voy a salir. No, si te metes, métete a full. Porque cada vez veo más tatuajes muy mal hechos, muy mal ejecutados, y es como que llega un momento en que ya no se puede hacer mucho. Entonces, sí me gustaría como remarcar eso de, no, yo no tengo problema con que haya más tatuadores, o sea, bacán, pero sí tomárselo con la seriedad, el respeto que merece, o sea, no es algo simple. Trabajamos con pieles, es delicado. Es otra profesión. Sí, 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 claro, por supuesto. Y lamentablemente hay mucha información que no hay datos, lo que te decía de saber más sobre pieles, cómo funcionan las pieles, saber de heridas, saber de hartas cosas que no hay mucha información. O sea, hasta el día de hoy yo estoy buscando, hablaba con un par de dermatólogos y es como, es difícil, hay muy poca información en muchas cosas. Entonces, ojalá hubiera habido un lugar donde existieran esos datos, pero hasta ahora no lo he encontrado. Si alguien los tiene, por favor, compártanlo. Es Por favor. información importante, sí. Sí, tanto la artística como la parte de pieles. Es importante para los resultados también. Gracias por eso. Tienes toda la razón. Sí, porque ahora el arte del tatuaje ha tenido un boom increíble en estos últimos, creo que 3 años, 2 años.
pero mucha gente, así como tú lo dijiste, lo está tomando más como moda que como una profesión seria, como algo delicado, como tú nos comentas. No es que estás haciendo dibujitos en una pared, es una piel. Exacto, sí, sí, se pueden provocar daño si no se controlan a tiempo, pueden pasar cosas malas. Mm. Yo creo que todo esto partió, no sé, tengo recuerdos bastante claros de cuando empezó estos programas de tatuaje en la tele. De hecho, de ahí el tatuaje empezó a tener más difusión, mucho más aceptación y fue un beneficio para todos. No puedo renegar de los programas porque en realidad si no hubiera pasado eso, nosotros todavía estaríamos tatuando, soldando nuestras propias agujas, por ejemplo. O sea, sé que hay mucho debate sobre eso entre los colegas, pero ya mi opinión personal es que sí aportaron en el hecho de que la industria creció mucho. O sea, tenemos equipamientos de primera hoy en día. Hay muchas cosas, marcas incluso de crema, de cosméticos que se metieron al rubro del tatuaje porque ya creció un montón. Pero por otro lado, la parte mala es lo que te hablaba recién, porque claro, también entusiasma mucho dedicarse a esto, pero sí hay que tomárselo en serio. Muy cierto. Oye, muchísimas gracias por ese comentario, Juan Pablo. Y bueno, hablando de eso, voy a cambiar un poquito de tema porque se me Sí, está claro. quedando en el tintero una pregunta que tengo desde que te encontré. ¿Tu apodo o nombre artístico es Toxo? No, Porque te encuentro como Toxo o como Juan Pablo en la todos. mayoría me dice Toxo, Sí, ¿qué pero ese significa? no es un misterio de la vida. Pasa que me dicen así de muy pequeño. Yo desde que me acuerdo tengo noción, mi familia, mis amigos, todos me dicen Tocho, y es Tocho. Ah, Tocho. Sí, sí. A ver, Yo le lo vi puse con X. sí, yo le puse la X como, no sé, para ahorrarme una letra. ¿Y significado es un misterio entonces? Sí, sí. No, no, te juro que he preguntado en la familia y todo, y como que no hay un par de versiones, pero no me hacen sentido. Y Ok. no sé, no tengo idea. Yo antes me ponía como Juan Pablo Soto Tatú, cosas así. Mm, Después dije, nada, me voy a poner un seudónimo y ya es más fácil de recordar. más cortico y listo. Sí, sí, más corto y listo. Pero ha pasado, estuve en México viviendo un año, en Playa del Carmen, y me tocaba atender harta gente de Canadá y Estados Unidos. Como veían el nombre, llegaban preguntando, ¿quién es el tóxico? Por la X yo supongo que suena. Busco al tóxico. Y es como, ya, bueno, está bien, está bien, está bien. Pero no, ya me acostumbré, ya que me digan toxo, tocho. La gente de acá como que ya me dice más tocho, pero la gente que he conocido, así, aquí en Sudamérica y en otros lados también toxo, como que suena así, o sea, se escribe así, así se diría pronunciar. Ok, yo me quedé, porque te guardé en mis contactos como Juan Pablo, pero cuando Sí. te busqué de nuevo en Instagram, me salió Toxo y yo, espera un momento, ¿qué significa? Le voy a preguntar, casi se me queda esa pregunta. Sí, me preguntan harto de cómo se pronuncia, Mira, pero de las entonces, dos formas está bien, no tengo problema. fantástico. ¿Algo más que quisieras compartir con nosotros antes de despedirnos? Eh, Primero, muchas gracias por la invitación, lo he pasado súper bien, estuvo muy interesante, hablamos de todo. Eh, Muchas ganas de, bueno, seguir viajando y por ahí en esos viajes poder visitar allá. Eh, Me falta todavía, no he ido a Centroamérica. Eh, y claro, me faltan algunas partes acá en Sudamérica también. Pero bueno, por mí yo me iría a conocer todos lados. Lamentablemente a veces no se puede, así que tengo que ir poco a poco. Y nada, muchas gracias por la invitación. A ti por recibirla y muchísimas gracias por tu paciencia y por darnos esta información tan valiosa que acabas de compartir con todos nosotros. Y me encantó conocerte, también la pasé muy bien y en serio que la invitación, como siempre la digo y siempre la hago, es seria.
Tú encárgate del Muy pasaje bien, de avión, el hospedaje ya lo tienes aquí. muy bien. Muchísimas gracias. Lo voy a tener en cuenta ahí para cuando esté ahí en un aeropuerto. Bueno, mi Juan Pablo Tocho, gracias de nuevo y estamos en contacto. Por supuesto. Entonces, y a ustedes, tintartistas que se quedaron con nosotros hasta esta última frase, muchas gracias y nos vemos en otro video. Comenten, ¿qué Saludos. opinan ustedes? Adiós.